Estimados participantes, se presenta a continuación un tema de mucha importancia profesional. Es el tema de estadísticas descriptivas usando Infostat, parte 2. En esta videoconferencia se presenta la parte práctica, es decir, es un tutorial que guía cómo realizar los ejercicios de estadísticas descriptivas y su interpretación, a saber, estadísticas descriptivas para variables de categorías nominales u ordinales y para variables numéricas, discretas o continuas, utilizando el software estadístico Infostat. El tema de análisis estadístico descriptivo se desarrolla en dos escenarios, a saber, el escenario 1 aborda el análisis estadístico descriptivo según las medidas de resumen que están disponibles en este módulo dentro de Infostat. En el segundo escenario se aborda el análisis estadístico descriptivo según 4 reglas y 7 técnicas que sintetizan el abordaje del análisis estadístico descriptivo para variables de categoría, sean estas nominales u ordinales, y para variables numéricas, sean estas continuas o discretas, así como para variables dicotómicas individuales o en serie, y el análisis de frecuencia para las tablas de contingencia. Se analizarán los datos ya llenados de la base de datos Rendimiento Académico 22, que fue diseñada en Infostat. Estos datos se encuentran disponibles en su plataforma el curso Bio 701 y Bio 702, tal como se muestra en pantalla. Estos datos son propios y originales del autor y corresponden con la ficha de recolección de datos con la cual se elaboró la videoconferencia número 5 de este curso. Con esta base de datos se desarrolla la presente videoconferencia. El tema de análisis estadístico descriptivo se desarrolla en dos partes. La primera parte aborda el análisis estadístico descriptivo para variables de categoría y para variables numéricas. La segunda parte aborda el análisis estadístico descriptivo para variables dicotómicas individuales o en serie, así como el análisis de frecuencia para las tablas de contingencia. Por razones didácticas, en esta videoconferencia se abordará solamente el análisis descriptivo parte 2 para el análisis descriptivo de variables dicotómicas y análisis de frecuencias por medio de las tablas de contingencia. Se presenta a continuación una guía didáctica de las 4 reglas y 7 técnicas que constituyen el tema análisis estadístico descriptivo con Infostat, de los cuales en esta videoconferencia se abordan la regla 3 y 4. Estas 4 técnicas y 7 reglas para el análisis estadístico descriptivo lo tienen disponible en su plataforma Moodle en el día 4, semana 2. Se presenta a continuación el análisis estadístico descriptivo para variables dicotómicas individuales o en serie, que son las técnicas 5 y 6. Asimismo, implementar la regla 4, la técnica 7, que realiza el análisis de frecuencia a través de las tablas de contingencia en Infostat. Eso está bien explicado
en el documento del análisis estadístico descriptivo que ustedes tienen disponible en su plataforma Moodle. Bien, vamos a iniciar en Infostat por economía de tiempo. Ya tenemos abierta la base de datos rendimiento 22. Para el caso de el análisis descriptivo de una variable dicotómica individual, es igual que aplicar la primera regla, que es gráfico para variables de categoría, ya que las dicotómicas son variables de categoría. De manera pues que el ejemplo prácticamente es el mismo y se puede hacer igual que para una categoría, igual cualquier dicotómica. Veamos el ejemplo. Vamos a gráficos. En el módulo de gráficos bajamos hasta el gráfico de sectores, la categoría de líneas, y allí introducimos la variable dicotómica 1. Recordando que las variables dicotómicas en la ficha de recolección de datos con la cual se desarrolló la videoconferencia número 5 es una matriz de variables dicotómicas en la que se toman decisiones sí o no. Y la primera dicotómica pregunta la opinión de las personas. ¿Considera usted importante las técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas para el desarrollo de nuevos mercados? Esa es la variable que vamos a analizar ahorita. Bueno, bien sencillo, es sacar un gráfico de pastel individual. Vamos a aceptar aquí abajo, igual como en el ejemplo anterior, es un gráfico de pastel que utilizando las herramientas gráficas podemos diseñar a nuestro gusto. Por ejemplo, le podemos ampliar el tamaño para que sea más grande, ¿verdad? Podemos llevarlo hasta donde nosotros querramos, el tamaño que nosotros querramos. Luego, en función de lo que se desee, podemos tener las opciones. Una vez que estamos la serie seleccionada, si tienen que estar seleccionada la serie, podemos decirle que nos dé el valor, y el porcentaje de cada una de las partes del pastel. Bueno, el diseño es mucho a gusto de cada usuario. Se le puede cambiar el color a cada una de las categorías de la serie. Por ejemplo, ese amarillo, podemos ponerlo, si se quiere, azul. Por ejemplo, ese verdecito pálido, si se quiere, podemos ponerlo rosadito. En fin, al título le podemos poner un nombre, ¿verdad? Pastel. Y bueno, por supuesto, hay que guardar este archivo. Los archivos gráficos, hay que tener presente lo siguiente. Vamos a guardar aquí en esta opción. Miren esta opción aquí, en el extremo izquierdo superior. Vamos a ver. Nos dice que no está disponible esa opción. ¿Por qué? Porque estamos usando Infostat versión libre. Los usuarios de Infostat que han comprado la licencia anual de Infostat tienen muchísimas más propiedades que pueden utilizar porque tienen licencia de Infostat. Pero en el caso de que no tengamos la licencia, ¿qué podríamos hacer? Pues muy sencillo, se le toma una foto a la pantalla y se lleva a un archivo de Word y ahí se pega. Y ahí, por supuesto, hay que recortarlo y después hay que guardarlo en Word. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es abordar las variables dicotómicas con la técnica 6. Variables dicotómicas que están en serie. En serie es que todas al mismo tiempo se van a analizar de manera gráfica. Recuerden que esas variables dicotómicas que están en la ficha de recolección de datos, cuando hicimos el diseño de la base de datos, utilizamos precisamente estos archivos. Hay 5 preguntas dicotómicas, 5 preguntas de respuesta sí o no. Y eso es importante. La diferencia de tratar una variable dicotómica verdaderamente dicotómica o una variable de categoría, de varias categorías, la gran diferencia es que las dicotómicas se toman para toma de decisión gerencial, donde las respuestas deben ser o sí o no. Pero no hay respuesta ambigua, no hay
respuesta intermedia. Y eso es muy importante. Y el segundo factor importante que hay que tomar en cuenta en las variables dicotómicas es el lenguaje con que ellas se definen. Se definen por lenguaje binario. 1 sí, 0 no. ¿Verdad? Entonces van en el intervalo de clases de 0 a 1, las variables dicotómicas. Entonces, el gráfico para variables dicotómicas en serie, es la técnica 6. Entonces vamos a gráficos, vamos a gráfico de barras. Es muy importante que lo que se va a hacer es ubicar múltiples variables dicotómicas en un mismo plano cartesiano para ver la tendencia de respuesta de múltiples factores a la vez. Obviamente, las barras que suben más son las que tienen más respuestas positivas a las preguntas. Y las barras que quedan más pequeñas, obviamente, tienen menor porcentaje de respuestas positivas a las mismas preguntas. Entonces, marquen una tendencia de respuesta a tener múltiples factores dicotómicos en un plano cartesiano, porque dan una idea de la respuesta, por dónde va la tendencia. Entonces, veamos ese gráfico. En el módulo de gráficos bajamos a la opción gráfico de barras y ahí seleccionamos las variables dicotómicas 1, 2, 3, 4, 5 y la incluimos aquí. Una de las maravillas de Infostat es que él con mucha facilidad te permite crear otros criterios de clasificación de las mismas respuestas dicotómicas. Por ejemplo, usted puede decir, quiero ver las respuestas dicotómicas en múltiples factores en un plano cartesiano, pero a la vez quiero verlas clasificadas por el criterio de sexo de las personas, para tener una idea de cómo respondieron hombres o cómo respondieron las mujeres. Si se puede hacer ahí, de esa manera, perfectamente. Y salen múltiples factores dicotómicos, de variables dicotómicas en un mismo plano cartesiano, pero clasificados por sexo de las personas, lo cual da una visión más amplia. Lo mismo que se hace por el criterio de clasificación se puede lograr en Infostat utilizando esta pestaña de particiones. Lo mismo. Pero la forma en que los presenta es ligeramente diferente. Cómo los nombra. Las particiones, y en particiones podemos decirle que haga una partición por sexo. Y ahí indica, la partición viene dada por la categoría femenino-masculino. Perfecto, ¿eh? Esa es otra manera de lograr el mismo resultado, pero la forma en que los nombra es diferente. Pero esencialmente es lo mismo. Por esta vía, la forma en que los presentan los resultados es más fácil de interpretar. Entonces, bien, ahí tenemos respuesta de múltiples variables dicotómicas, están en serie, 5 variables en serie, y además clasificadas esas respuestas por el sexo de las personas. Venimos aquí abajo en el centro para darle a aceptar. Y aquí podemos elegir de las múltiples opciones que tiene el Infostat. No quiero intervalo de confianza, desviación, intervalo, error estándar. Quiero barras. Ver un gráfico de barras para evaluar el porcentaje de respuesta simultánea y clasificada por un criterio de sexo de las personas. Entonces simplemente le digo, no me pongas intervalo de confianza, no me pongas ningún otro criterio estadístico, ¿verdad? Solo quiero ver las barras. Ahí le dejamos y vamos aquí en este botón inferior izquierdo, darle a aceptar y ahí tenemos el gráfico de múltiples variables dicotómicas en un plano cartesiano. Por supuesto que el diseño del gráfico ya es a gusto de cada persona. Lo primero que yo recomiendo es vengan a la serie, sombrear la serie y aumentar el tamaño porque las barras salen muy angostas. Pónganle por lo menos 40 o 50, ¿verdad? Para que se miren elegantes las barras. Y observen ustedes que en el eje Y la escala va hasta 0.84. Eso es en función de los datos que se introdujo. Pero como ustedes saben que la respuesta es dicotómica, ustedes tienen que saber que en el eje Y el mínimo es 0 y el máximo es 1. Entonces ahí tienen la escala
en Y, ahí miren, la escala en Y, aquí, en Y, de 0 a 1. Esa es la manera que ustedes pueden ubicar correctamente las escalas, pues, de 0 a 1, porque es una variable dicotómica. En la edición he insistido yo que eso es a gusto de cada persona, puede ser los colores que quiera, la forma, los tamaños, etc. Algunas cosas aquí para ejemplificar el caso. En el eje X se puede, en la tipografía, el eje X, marco aquí arriba X y abajo la tipografía. Y entonces, sexo, que es el que está en el eje X, yo le puedo cambiar el tipo de letra y le pongo que es times, le pongo cursiva negrilla, le pongo que 20, le puedo cambiar el color si yo quiero y aceptar. Miren, qué bonito. Y estoy en el eje X y en la tipografía, pero no abajo, sino en medio, puedo diseñar a mi gusto las categorías de la variable sexo. Dejémoslo en Arial, por ejemplo, y dejémoslo en cursiva negrilla y dejémoslo en 14. Y aceptar. Bien, qué bonito. Y lo mismo se puede hacer en el eje Y. Marquemos en el eje Y aquí, en la pestaña superior. Marquemos la tipografía inferior, ¿verdad? Y en vez de que diga dico 5, que fue la última variable que leyó el software, le decimos que sean dicotómicas. O sea, sean las respuestas dicotómicas. Respuestas dicotómicas. Y tomo la tipografía inferior y ahí puedo decirle, voy a ponerlo en rojo para que se mire bonito, le doy cursivo en negrilla, le voy a poner en times y le voy a dejar en 18. Aceptar. Vamos a cambiar el nombre. Aquí abajo nos ponemos en dicotómica y damos enter y ya está el nombre. Podemos mejorar los números de la escala en la tipografía intermedia aquí. Ahí le decimos, bueno, que la queremos de 14, que la queremos cursiva negrita y dejámosla en negro. Va pues. Y se mejora. Entonces podemos mejorar el diseño pues prácticamente a gusto de cada persona. El título podemos ponerle dicotómicas en serie. Vamos a ver la herramienta gráfica, ponerlas por aquí arriba. Hay que manejar este icono que lo podemos poner en cualquier lugar, no hay ningún problema. Y luego, la pregunta del millón diríamos, bueno, ¿y dónde están los porcentajes? ¿Cómo podemos saber cuál fue el mayor, cuál fue el menor? En fin, pues es muy sencillo. Miren, la escala está de 0 a 1, que igual que de 0 a 100%. Y con solo tocar las barras, miren que esta es una de las maravillas del Infostat. Tiene tantas cosas tan sencillas, tan directas y con tanta información para el usuario que prácticamente solo hay que saber leer para usar bien el Infostat. Entonces, tocamos la barra y del porcentaje. Tocamos la barra del porcentaje. Así, tocamos cada barra y obtenemos el porcentaje de cada uno de las barras. Y con ese porcentaje podemos perfectamente interpretar los resultados. Tenemos el 42% de masculinos opinan sí por la primera variable dicotómica. El 83% de masculinos opinan sí por la segunda variable dicotómica. Aquí están las variables dicotómicas. Una vez que ya se tiene el diseño que se desee del gráfico, se procede a guardarlo. Recuerden que no está disponible la opción por estar usando el software de Infostat en versión libre. Así que se toma una foto de pantalla, nos trasladamos a un archivo de Word y pegamos el archivo. Luego ahí se recorta y ahí se guarda. Continuamos con el análisis descriptivo aplicando la regla 4, que es el análisis de frecuencia por medio de tablas de contingencia del Infostat. Para este ejemplo, sencillamente en el módulo estadísticas bajamos hasta el módulo datos de categoría, seleccionamos la pestaña tablas de contingencia y ahí incluimos las variables que se deseen. En este caso vamos a incluir la variable dicotómica 1 y formación profesional. Con estas dos variables vamos a realizar la tabla de frecuencia de una variable de categoría
en función de los niveles de la otra variable de categoría. Es decir, cómo opinan diferentes formación profesional sobre el desarrollo de los mercados. Vamos aquí abajo a aceptar. Lo primero es seleccionar las variables que van a ir en fila y columna. En este caso, la variable dicotómica la seleccionamos en la fila y formación profesional la seleccionamos en la columna. Muy importante el siguiente paso, que es el de las opciones. Muy importante las opciones que se van a tomar en cuenta. Porque en este caso del módulo de contingencia, en las opciones no se selecciona ningún estadístico de prueba. No se toma ninguna prueba de independencia y ninguna medida de asociación o coeficiente de contingencia, ninguno. Solamente se toma la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa al total y las frecuencias relativas como porcentaje. Y en el borde inferior izquierdo vamos a darle a aceptar y eso nos ofrece el Infostat una salida muy elegante, que es la famosa tabla de contingencia, que contiene un formato tabular de organizar, resumir y presentar las frecuencias de una variable, y en este caso no solo la absoluta, sino en porcentajes de una variable de categoría en función de otra variable de categoría. Entonces venimos aquí y ahí tenemos la columna, formación profesional, a cada uno, y las variables dicotómicas. 1 sí, los que dijeron sí, y 0 no, los que dijeron no. Entonces aquí podemos sacar, ¿verdad? El porcentaje, esta es la tabla de porcentaje, el porcentaje de los profesionales que dijeron sí o que opinaron no sobre la pregunta de la importancia de los métodos de investigación para el desarrollo de los mercados. Y ahí vamos narrando los porcentajes, ¿verdad? Qué sé yo, los de ingeniería industrial, por ejemplo, el 7.14% dijeron no, que no les parece eso adecuado. Por ejemplo, los de medicina, el 3.57% dicen que no. Los de administración, el 35.71% opinan que sí. La investigación, el desarrollo de los mercados tiene que ver mucho con la investigación cuantitativa y cualitativa, claro que sí. Los de administración, ¿verdad? Dicen que sí. En fin, pues, de esta manera, al tener organizada la tabla de respuesta pues, afirmativa o no, opinión positiva o no sobre una pregunta dada y clasificada por el otro criterio, que en este caso es la formación profesional, te permite saber la tendencia de respuesta que hay en determinado grupo a favor o no de un fenómeno que se le pregunta a la gente, cuál es su opinión. Y de ahí la toma de decisión gerencial es adecuada para marcar una tendencia hacia un lado o hacia otro lado. Bueno, solo faltaría guardar este archivo. En este caso, vamos a guardar como un archivo de respuesta de salida. Vamos a utilizar este icono chiquito que está aquí, que se llama exportar resultado en formato RTF. Vamos a darle enter ahí y él nos ubica en el destino que uno quiere. Ahí uno puede ubicarse donde uno quiera, ¿verdad? En este caso vamos a estadística descriptiva y aquí abajo, aquí está el destino arriba y aquí abajo, ¿verdad? Se pone el nombre del archivo. En este caso, tablas de contingencia. Y le damos guardar. Ya. Entonces ya podemos cerrar aquí. Tenemos la base de datos lista. Podemos irnos a hacer otras actividades.
Y de esta manera hemos concluido el análisis estadístico descriptivo para aplicar las reglas 3 y 4 para resolver los gráficos para variables dicotómicas individuales o en serie y para obtener el análisis de frecuencias de una variable de categoría en función de otra variable de categoría, lo que es conocido como las tablas de contingencia. En resumen, se realizaron los análisis descriptivos en Infostat. La parte 1, referido al análisis estadístico descriptivo para variables de categorías y variables numéricas, ya fue desarrollada en la videoconferencia anterior, referida a la parte 1. En esta videoconferencia se ha hecho énfasis en el trabajo en la parte 2, el análisis estadístico descriptivo para variables dicotómicas, individuales o en serie, enfatizando en su significado esencial y el análisis de frecuencias de las tablas de contingencia y su interpretación. Asimismo, se enfatizó en las propiedades del módulo herramientas gráficas del Infostat. Muchas gracias. Saludos.